Instituto Tecnológico de Chihuahua. Taller de Investigación 2. Problemática del acceso al recurso hídrico y su potabilización en el estado de Chihuahua. Presentado por Denise Núñez Mata. Y Guadalupe Ayodeli Núñez Medrano. Introducción. La presente investigación hace referencia al tema del tratamiento de potabilización y el acceso al agua potable en Chihuahua. El agua potable es el agua que es adecuada y segura para el uso y consumo humano. En ingeniería química, la potabilización es un tratamiento de aguas conformado de operaciones unitarias con la finalidad de eliminar contaminantes. Generalizando, el proceso de potabilización se divide en 8 etapas. La primera es la captación de agua de los acuíferos. Después se pasa al desbaste, donde se quitan todos los sólidos grandes. Por sólidos grandes me refiero a ropa, zapatos, botellas. De ahí se pasa al desarenado, donde se quita la arena que contiene el agua, para luego pasar a la coagulación, flocculación y decantación. En estos pasos se le agrega una sustancia especial al agua para que las partículas aún más pequeñas se sedimenten en el fondo. De ahí se pasa a la filtración, donde dichas partículas se quedan retenidas en una arena especial que contiene el filtro. Para después, el agua obtenida después de la filtración pasa para la cloración, donde de ahí se pasa a consumo humano. De ahí se supone que el agua ya es apta para el consumo humano. Ya ahí es el almacenamiento, la distribución y ese tipo de cosas. Según el periódico La Jornada, en el 2018 informó que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento requiere al menos 180 millones de pesos para garantizar la operación de la red de agua potable, drenaje y saneamiento durante 10 años. Además que el municipio de Chihuahua, únicamente el municipio, necesita renovar las 2 plantas de aguas residuales con un contrato de inversión a largo plazo por 950 millones de pesos a fin de garantizar la calidad de este líquido. Cabe mencionar que la población ha ido en aumento en estos últimos años, por lo tanto la exigencia de abastecimiento de agua potable es aún mayor. Del estado de Chihuahua. Este estado pertenece al norte de México y cuenta con una superficie de 247,455 kilómetros cuadrados. Las regiones hidrológicas son el río Colorado, el río Bravo, Conchos, Cuencas Cerradas del Norte y Mapemí, de donde se consumen 2.581.000 metros cúbicos anuales en la actividad agrícola. Pero la red de agua potable tiene un cubrimiento del 70.13% y cuenta con 91.245 tomas domiciliarias, según el INEGI en 1999. Los objetivos de investigación fueron los siguientes. Objetivo general: investigar sobre el nivel de escasez y calidad del agua del consumo final para uso humano en el estado de Chihuahua. Hablando más específicamente, esos objetivos es identificar el nivel de dificultad del proceso de potabilización, localizar la zona de escasez de agua potable y conocer su déficit, concientizar sobre la importancia del buen aprovechamiento del agua e informar sobre las consecuencias de tomar periódicamente agua de mala calidad. La hipótesis que se desarrolló o se planteó durante esta investigación fue que el proceso de potabilización bajo los estándares establecidos por la OMS, Organización Mundial de la Salud, es difícil de realizar, además de que existe una escasez de agua en el estado de Chihuahua, debido a la falta de infraestructura e ingresos económicos, más contando la sobreexplotación de los acuíferos. Justificación. Los motivos que se llevaron a realizar esta investigación son debido a que el agua es una sustancia implicada en nuestra vida diaria y que tomar agua de la llave o de ríos y lagos sin llevar un proceso previo de potabilización puede causar diversas enfermedades al ser humano. Por lo tanto, hay que aprender a llevar un uso adecuado de los recursos hídricos disponibles. Fundamento teórico. El agua potable debe reunir ciertas características de calidad para ser ingerida por los seres humanos sin provocar efectos nocivos para la salud. Y la norma oficial mexicana, NOM 127 SA1 de 1994,
establece que los niveles de sulfatos contenidos en el agua no deben de rebasar los 400 miligramos por litro. Muchas actividades que genera el ser humano genera contaminantes que se pueden llegar a filtrar a los acuíferos. Por decir, muchas de las industrias contaminan con sus residuos estos acuíferos. A veces, los mismos acuíferos, al ser explotados para su consumo, para la potabilización, tienen contaminantes muy difíciles de quitar, o personas que iban cerca de estos acuíferos las toman pues así directamente y pueden llegar a causarles enfermedades como la diarrea, que es pérdida de líquidos causando una deshidratación, o cólera, que es una infección debido a una bacteria que ataca directamente al intestino por esto mismo. El paludismo, que hay mosquitos que transmiten este parásito y estos mosquitos se encuentran en agua contaminada, entre otras enfermedades. Hablando de la metodología que se usó en esta investigación, empezamos explicándoles el lugar y el tiempo. Esta investigación fue en el estado de Chihuahua durante el periodo del 23 al 30 de noviembre del año 2020. Carácter de la investigación. El enfoque tomado fue exploratorio. Diseño. Esta investigación se realizó bajo un diseño experimental, longitudinal y de tendencia. Población de interés. La población de interés fueron las personas del estado de Chihuahua. El marco muestral se elaboró en base al obtenido de la información recabada de la aplicación de la encuesta. Variables. Complejidad en la potabilización, falta de ingresos económicos, falta de infraestructura, escasez de agua y alternativas. El tipo de muestra fue probabilístico aleatorio simple. El tamaño de la muestra es el universo con el que se trabajó fue cualquier habitante del estado de Chihuahua dispuesto a colaborar. El resultado fue una muestra de 77 personas. Hablando de codificación de información, se hizo apoyo de una herramienta digital para crear un cuestionario online, que esta misma herramienta ayudó a codificar y organizar las respuestas de los... Proceso de investigación. Primero se realizó una investigación bibliográfica en fuentes secundarias con el objetivo de analizar y clasificar la información. Después se elaboró el diseño de una encuesta para identificar los factores relevantes en el tratamiento de la potabilización y factores actuales de escasez de agua a través de un cuestionario online. Se aplicó la encuesta a diferentes usuarios, buscando informar y concientizar a los participantes acerca de este tema. Los resultados analizaron e identificaron la zona que se consideró con más escasez de agua, entre otros aspectos. En base a las respuestas, se hicieron algunas gráficas. Primero se analizó la muestra. En la encuesta se preguntó de qué parte nos estaban contestando para así analizar su pensamiento, depende de qué región eran. Las personas, en su mayoría de los encuestados, pertenecen a Chihuahua y a Saucillo. La siguiente pregunta fue su opinión sobre la población que tiene más acceso al estado de Chihuahua y si había acceso o no había acceso. La mayoría contestó que el estado de Chihuahua no tiene ese acceso. También el porcentaje, como dije, de escasez por región. Contestaron que la zona norte era la de mayor acceso, comparándola, pues la zona occidente, centro y sur estaban muy emparejados, ganando por poco la zona sur, con mayor escasez. Después de esto se preguntaron cuáles pensaban que eran las causas de la escasez y la mayoría de las personas
contestaron que la falta de infraestructura para potabilizar. De ahí siguió con la disminución de acuíferos o las sequías que ha tenido el estado. Después fue el aumento de población y la demanda de agua. Y por último, la contaminación y el cambio climático. Otra pregunta fue la consideración de contaminantes en el agua. Y casi la mayoría de las personas contestaron que fue arsénico, lo que contiene el agua. Después de eso fue zinc, prosiguió flúor y por último fierro. Otra pregunta fue personas informadas sobre el proceso de potabilización. Entonces, el 55.8% dijeron que no estaban informadas de cómo se llevaba a cabo el proceso y el 44.2% dijeron que sí. La siguiente pregunta fue opinión sobre cómo es el proceso de potabilización. El 53.2% opinó que era un proceso caro. El 23.4% dijeron que era un proceso difícil. El 20.8% consideró que era algo sencillo y el restante dijeron que era barato. Otra pregunta fue el porcentaje de aceptación a potabilizar el agua de lluvia. El 57.1% dijeron que sí, era una buena idea. El 36.4% dijeron que tal vez, no estaban seguros. Y el resto dijo que no, que fue un mínimo de la población encuestada. Otra pregunta fue el porcentaje de personas que consumen agua del grifo. Más de la mitad dijeron que no, con un 53.2%. 31.2% dijeron que a veces, ocasionalmente, y el 15.6% opinaron que sí lo hace. También les dejamos unas opiniones alternativas para ayudar a la escasez y la mayoría de las personas dijeron que debíamos cuidar el agua, reducir el consumo y ahorrar. Y estos son algunos ejemplos de muchos de sus respuestas y casi todas llevan a lo mismo. No contaminar, reducir el consumo y ahorrar lo más posible. Resultados. Se encuestó a 77 personas pertenecientes mayormente en la zona centro del estado de Chihuahua con el propósito de saber en qué regiones existía más escasez. La mayoría, 74%, concuerda en que el estado de Chihuahua existe una gran escasez de agua potable. Esto quiere decir que la región norte de Chihuahua tiene más acceso al agua potable a diferencia que el resto del estado. También cabe mencionar que el 46.8% de la muestra, es decir, de los encuestados, toman agua del grifo diario o lo suelen consumir a veces. Este sí es un gran problema debido a que el agua del grifo contiene ciertos componentes que son dañinos a la salud, como antes se mencionaban. No está del todo potable. O sea, sí, no es potable. La mayoría de los encuestados de todas las zonas analizadas consideran que hay una presencia importante de arsénico en el agua de Chihuahua. Y no menos importante, en las respuestas de las sugerencias se mencionó mucho que hay que cuidar los mantos acuíferos a que no sean contaminados y evitar mucho su desperdicio. Conclusión. En este proyecto se profundizó sobre el cuidado y bien aprovechamiento del agua. Lo más importante del objetivo fue que se lograse hacer una conciencia sobre la problemática actual de escasez. Mediante el estudio realizado y los resultados, se puede decir que sí existe una escasez en el estado de Chihuahua. La potabilidad y su complejidad depende mucho de qué tan contaminada esté el agua y qué componentes contaminantes tenga el agua para su eliminación. Hay algunos contaminantes que son más difíciles de quitar del agua
Y esto mismo hace que la potabilización a veces pueda ser un proceso costoso, puesto que Chihuahua no cuenta con la herramienta necesaria para quitar algunos componentes que en los mantos acuíferos hay en gran cantidad. Se requiere de una gran inversión y de una buena logística para lograr distribuir bien el agua potable en todo el estado de Chihuahua. Vale la pena darle seguimiento a muchas de las alternativas que dijeron los encuestados. Estas son las referencias que tomamos durante esta investigación en documentos que leímos para dar información.